Tal parece que el mensaje que dio el líder ucraniano Volodymyr Zelensky fue favorable porque de acuerdo con lo que revela la Casa Blanca, Biden estaría preparando el permiso, el permiso que tanto desea Zelensky de utilizar las armas de largo alcance en territorio ruso. Después de este terrible, este desastroso, agonizante discurso que dio el presidente Joe Biden ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en su territorio, en Nueva York, en lugar de demostrar su salida como el líder de Estados Unidos, un líder fuerte, por supuesto, vimos a un mandatario despidiéndose del escenario global, sin éxitos que presumir, con una larga lista de conflictos que la Casa Blanca se ha dedicado a impulsar, buscando señalar a cualquiera del culpable, de castigar a cualquiera que no siga las órdenes de Washington. Esta cumbre no fue suficiente. No fue algo bueno para Biden. 3 años después de que entró como tal el propio Joe Biden al frente de este país, la Casa Blanca no solo escaló la confrontación con China y Rusia, profundizando las sanciones de sus antecesores, sino desató finalmente el conflicto con Moscú, utilizando obviamente a lo que es Ucrania. También vemos esta situación en la franja de Gaza y que ahora ya escaló hasta el Líbano, porque ya escaló, ya Israel está atacando directamente al Líbano, ya escaló el conflicto. Por mucho que intenten venderlo bonito, ya escaló. Pero el utilizar tantas armas, tantos recursos económicos, el financiar los presupuestos, el financiar a el gobierno de Ucrania, financiar a Israel, entregar recursos por todos lados y cuando vienes a ver, los ciudadanos de este país están hundidos en la pobreza. Obviamente todo esto repercute en las elecciones, pero al mismo tiempo, a pesar de todos los conflictos que hay actualmente, Biden intentó presentarse al mundo como un jefe de Estado en su momento pacifista. Biden, cuando entraba al gobierno, aquella promesa inicial de tratar de evitar los conflictos con todo este tema de sacar a los militares de Afganistán, todo esto que nos vendió fue una vil mentira. Pero bueno, no le queda más remedio que agradecer también a aquellos que durante todo este tiempo lo han apoyado. Y no estamos hablando de los líderes mundiales, no, estamos hablando de quien le ha llenado los bolsillos a Biden de recursos económicos. Porque independientemente de toda la política, de todo el tema de las guerras, todo esto al final del día le ha dado a Biden dinero. De esto se trata. Este es el único objetivo, dinero para la familia Biden. Y pues todo esto necesita como tal, ante todo esto, Biden darle un pequeñito regalo a Zelensky antes de irse, porque ya estamos a poco más de 40 días para que se lleve a cabo el proceso electoral en Estados Unidos. Y como Biden ya se va, bueno, quede menos darle un regalito, ¿no? Y de hecho, de acuerdo con el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se espera que el líder ucraniano, porque ya no es presidente, recordemos que desde el pasado 20 de mayo ya no es presidente, pero cómo va a plantearle Zelensky a Biden este tema de las restricciones de los ataques de largo alcance en territorio ruso, se espera que cuando se reúna con Biden le dé su propuesta de paz, le dé su propuesta a Biden para utilizar estos misiles al reunirse directamente con este líder este fin de semana. Y es muy posible
que le den permiso. Supuestamente John Kirby no. Supuestamente John Kirby no hay un cambio en la política de Biden, que sigue en el mismo lugar con el tema de los misiles, pero Biden ya se va. Biden sabe que necesita un pequeño empujón, para que el conflicto estalle, para que finalmente la OTAN forme parte de la guerra contra Rusia. Esto es lo que necesitan. ¿Por qué hablábamos de cómo se despide Biden? Porque no le conviene irse como un hombre derrotado, irse como un presidente inútil, irse como un presidente fracasado, y los objetivos pueden continuar. Tenemos muchísimos para describir su administración, pero quizás este es el más importante. Una administración que fracasó al enfrentarse a Rusia, fracasó al enfrentarse a China, y no lo puede hacer. Va a ser recordado como el presidente que casi logró la Tercera Guerra Mundial, casi, pero ni siquiera pudo hacer bien una guerra, ni siquiera pudo vencer a Rusia, incluso con toda la ayuda de la OTAN. Se va como un presidente fracasado. De hecho, en esta reunión que se va a llevar a cabo este fin de semana, de acuerdo con John Kirby, no solo se va a reunir con Biden, también se va a encontrar con Kamala Harris este jueves, después de pronunciar su discurso en esta asamblea de la ONU. Vamos a estar muy pendientes del mensaje de Kamala, pero lo más interesante sería, por supuesto, que logre algo, porque Rusia está destruyendo las armas de Occidente en la guerra. Tienen nuevas zonas que están siendo liberadas por las fuerzas militares rusas. No han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Y se va a ir como un presidente fracasado. De hecho, Zelensky se pronunció en contra de las negociaciones de paz. Según él, este conflicto no se puede resolver mediante acuerdos, mediante negociaciones, que se necesitan acciones decisivas para obligar a Rusia a someterse. Esto fue lo que dijo Zelensky durante la ONU. ¿Por qué no lo platicamos en nuestro en vivo? Porque realmente pasó desapercibido. Todo el mundo hablaba de la situación en la Franja de Gaza, la situación en el Líbano y por supuesto con Israel. Ya nadie se acuerda de Ucrania, porque ya nadie quiere pelear con Rusia. Los países que todavía quieren pelear con Rusia son aquellas naciones que creen que con un par de misiles nucleares que les proporciona Estados Unidos van a destruir a Rusia. Eso es lo que ellos creen, pero no saben cuántos misiles tiene Moscú. No saben la verdadera fuerza militar que es Rusia. ¿Por qué vemos a una Rusia tan tranquila? ¿Por qué vemos a una Rusia a la que no le preocupa la OTAN? Sí, les dice, a ver, cálmense, no habrá guerra nuclear, no necesitamos llegar a un enfrentamiento tan grande, porque finalmente las consecuencias de un enfrentamiento nuclear, las consecuencias de una tercera guerra mundial, son desastrosas para todos, no para Rusia únicamente. Todos se van a ver perjudicados. El entrar en una economía de guerra, tal y como se vivió en la Segunda Guerra Mundial, sería en este momento terrible para todos los países de la Unión Europea. Terrible, porque no tienen ni huevos. Lo estábamos platicando en un video anterior para que se acerquen a este video de Europa no tiene huevos. No tienen ni huevos. Entonces, imagínense si están en un conflicto. El detalle es que cree Zelensky que por aparecer en la ONU, que por pararse frente a todos esos líderes mundiales en la Asamblea Nacional de la ONU, eso ya lo hace mejor que Rusia. Eso ya lo hace mejor
que Vladimir Putin. Y no es así. Porque Putin no necesita pararse enfrente de la ONU, enfrente de todos los líderes de la OTAN, para pedir armas, para pedir recursos económicos, para decirle a todos que lo ayuden a obligar al otro país a rendirse, que obliguen al otro país a someterse, que es prácticamente lo mismo que rendirse. Rusia no lo necesita, porque sabe que va a llegar un momento en el que Zelensky se va a rendir, o el próximo líder de Ucrania, o tendrán que enfrentarse lamentablemente a un conflicto contra toda la OTAN. Este último escenario es el más peligroso para todos. A Zelensky no le interesan las negociaciones. A Zelensky no le interesa tener una cumbre de paz, que por cierto habló de su cumbre de paz, pero de nada sirve si no está dispuesto al diálogo. De nada sirve si no está dispuesto a hablar con Rusia. Y cuando vemos a un Estados Unidos en decadencia, cuando vemos a un Estados Unidos derrotado, incluyendo a su propio presidente, no se va a llegar a un acuerdo con Rusia. No se va a llegar a un acuerdo porque ellos se están enfrentando a un Vladimir Putin fuerte. Se están enfrentando a un Vladimir Putin que no se doblegó ante la OTAN, que se supone son el grupo más poderoso. A Rusia no le interesa aparecer frente a la Asamblea General de la ONU. De nada sirve la ONU. ¿Por qué? Porque no hacen su trabajo. No son neutrales, solo siguen las órdenes de Biden. ¿Para qué va a asistir si no sirve de nada? Lo que sí llamó mucho la atención es un mensaje que dio Trump un par de horas después de que se diera todo este discurso, de tanto el de Zelensky como Biden, y dijo en un evento, en un meeting que tuvo en Georgia: Biden y Kamala nos metieron en esta guerra en Ucrania y ahora no pueden sacarnos de este conflicto en Ucrania. Creo que estamos atrapados en esta guerra. A menos que yo sea presidente, lo haré, negociaré, nos sacaré de aquí, tenemos que salir. Biden dice, no nos iremos hasta que ganemos. ¿Qué pasa si ganan los rusos entonces? Eso es lo que hacen, libran guerras. Como alguien me dijo el otro día, derrotaron a Hitler, los rusos derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón. Eso es lo que ellos hacen, pelean, y no es agradable cuando eres el digamos, al que se están enfrentando. Lo está reconociendo el propio Donald Trump. ¿Qué pasa si ganan los rusos? Porque ya lo han hecho. Eso es lo que ha hecho como tal Rusia, o antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Ellos libran guerras. Ellos realmente derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón. ¿Qué le va a pasar a Estados Unidos? ¿Qué le va a pasar al resto de los países de la Unión Europea si realmente se quieren enfrentar a Rusia? Solo para tenerlo en consideración. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.